Bueno, hermanos, amigos, bendito sea Dios. ¿Tú qué eres? No lo digas ahora, tú te lo piensas para ti. Al final del sermón dirás tú lo que eres. ¿Tú qué eres? ¿Favorito de Dios o preferido de Dios? ¿Favorito de Dios o preferido de Dios? Voy a contar una historia y quiero pedir perdón a la Asociación de Animales y Plantas, la Asociación de Animales y Plantas se llaman así, ¿cómo se dice? O sea, los que respetan a los animales, por lo que voy a contar, y no quiero herir ninguna susceptibilidad de nadie, por favor, pero es un cuento que he oído, pues se cuenta de un hombre que tenía una colección de loros. Tere y yo teníamos un amigo que tenía loros, y cuando íbamos a su casa era horrible, horrible. Todos hablaban a la vez, y por más que les hacía callar, nada, encima repetían las palabras de ¡cállate! Y el loro, ¡cállate! Pues este hombre tenía una gran colección de loros, pero entre todos los loros tenía uno preferido y muy especial, que hablaba mucho y a veces demasiado. Este hombre se tuvo que ausentar durante un tiempo de su casa y le dejó a un buen amigo para que cuidara a los loros. Este buen amigo tuvo la ingeniosa idea de al loro preferido de su amigo, que hablaba muy bien y que decía cosas muy bonitas, le enseñó a insultar, pero a insultar palabras tan soeces, tan malas, que no había quien lo aguantase. Claro, llegó el amo y se encontró con un loro que lo habían cambiado, su preferido era un endemoniado, porque no hacía más que insultar, insultar, insultar. Y entonces el amo le dijo al loro: mira, loro, tú eres mi preferido, no eres mi favorito, eres mi preferido, pero quiero decirte una cosa, que si sigues así, te voy a meter en el refrigerador para que cambie tu actitud. El loro no cambiaba y el dueño lo metía en el refrigerador. Al cabo del tiempo lo sacaba y el loro volvía a insultar. Y otra vez lo metía en el refrigerador y volvía a insultar y le dijo: mira, la próxima vez te voy a meter en el congelador. Ya no el refrigerador, en el congelador. Menos 10 grados de temperatura. Y el loro insultaba y el amo que hizo lo metió en el congelador. Y al cabo del rato se oye que dan golpes en el congelador. Y el dueño abre la puerta del congelador y le dice al loro: amo, perdóname, no voy a volver a insultarte, ya se acabó esto para siempre, vamos, de verdad, no lo voy a volver a hacer. Pero por favor dime una cosa, ¿cuánto te insultó el pollo que está dentro congelado? Daros cuenta, hermanos, que ese que era preferido estaba haciéndolo porque había visto al otro amigo que ese estaba para siempre y tenía miedo, pero no, realmente su actitud no era tan buena porque era por lo que había visto. Ahora bien, se piensa que Dios no tiene favoritismos. Dios no tiene favoritismos. ¿Tú qué piensas, hermano? Esto es cierto. Si lo que queremos decir es que Dios no favorece a alguien simplemente porque sea rico, porque sea español, porque sea judío, o de cualquier lugar del mundo, o incluso porque sea inteligente, entonces estamos en lo cierto. Dios no basa su amor en ningún factor externo de nuestra vida. Él no se basa en coger favoritos por lo que realmente nosotros representamos ante Dios. Él no juzga según las características que miramos los seres humanos, como la belleza o la posición social. Dios mostró esto cuando precisamente seleccionó al rey David. ¿Os acordáis de este relato, verdad? Pero lo voy a decir un poquito para que os venga otra vez a vuestra mente.
Cuando el Señor envió al profeta Samuel a casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, este profeta vio a Eliab, hermano de David. Y cuando vio a Eliab, ¿qué pensó? Este es el hombre que yo voy a ungir y que Dios ha puesto delante de mí, porque es precioso en apariencia, grande, fuerte y el primogénito de la familia. Pero Dios dijo algo muy importante. No valores solo su aspecto y su buena planta, porque yo lo he descartado. Aquí no valen miras humanas, pues vosotros os fijáis en las apariencias, pero dice el Señor, yo miro el corazón. Pasaron 6 hermanos más de David, en total 7, y ninguno de ellos era el que Dios había elegido. Finalmente tuvieron que mandar a buscar a David, un muchachito sin importancia, alguien de la familia que estaba pastoreando ovejas. Está por ahí, en el campo. Los importantes están aquí. Este quizá no tenga, le diría el padre, no sé, Samuel, pero yo creo que te vas a decepcionar con este. Pero hermanos, ese que era el más pequeño, el que era sin importancia, fue el escogido y el no favorito, sino el preferido de Dios. Hermanos, Dios realmente no tiene favoritos si juzgamos según las apariencias. Pero la verdad es que Dios sí tiene preferidos. Aunque parece que favorito y preferido es lo mismo, no lo es. Favorito es el que goza del favor especial de alguien. Preferido es el que cumple las demandas o exigencias de alguien. ¿Estás entendiendo? Muchas veces funcionan como sinónimos, pero sin embargo no es igual. Favorito alude a que está por encima de los otros. Por ejemplo, voy a poner mi ejemplo. A mí me gusta la fabada. ¿Lo sabéis? No lo he dicho a veces, ¿eh? Me gusta la fabada, me encanta la fabada. Ahora, preferir se suele usar más en frases donde se está comparando o escogiendo entre 2 o más opciones. Yo tengo que decir, a mí me gusta la fabada, pero me gusta con embutido. ¿Entiendes? Me gusta la fabada, pero me gusta la fabada que tiene chorizo y tocino. Lo prohibido, vamos, eso es lo que me gusta a mí. Hay personas que tratan de llamar la atención a Dios pensando que son sus favoritos. Hacen cosas como pensando, Señor, qué bueno soy, tú me tienes que elegir como tu favorito. Para ser uno de los favoritos del mundo, tenemos que nacer con ciertas ventajas, con cierto dinero, con cierta apariencia y con cierta habilidad intelectual o incluso atlética. No digamos, hermanos, los prototipos de gente que se nos pone hoy día en los anuncios cuando se habla acerca de el adelgazamiento y cosas por esas. Hermanos, muchas veces cuando la gente adelgaza no lo hace por salud, lo hace por estética. Piensa más en la estética que en la salud. Porque una persona que tiene cierta apariencia estética no muy bonita, pues entonces parece que eso no está bien. Pero eso lo ha marcado el mundo, hermanos. Dios nunca ha marcado esas cosas para nosotros, sobre todo sus hijos. Ahora, sin embargo, hermanos, para ser uno de los preferidos de Dios, se necesita otra cualidad. Una cualidad que es accesible para todos, pero tiene requerimientos. Tiene requerimientos, hermanos. Lo que Dios está buscando realmente es qué clase de corazón tenemos para con Él. Vamos a leer un texto de Isaías, capítulo 66, versículos 1 al 4. Si quieres leerlo con tu versión, léelo, pero yo quiero leerlo en la BLP, la versión La Palabra.
porque es muy ilustrativo. Dice así: así dice el Señor, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo vais a construirme? ¿O qué lugar donde pueda residir? Todo eso lo he hecho con mis manos, y así es como todo existió. Palabra del Señor. En el pobre, escúchame bien, en el pobre pongo mis ojos, en el abatido que respeta mis palabras. En el pobre he puesto mis ojos y en el abatido que respeta mis palabras. Hay quien inmola un toro y también mata a un ser humano. Hay quien sacrifica una oveja y también desnuca un perro. Hay quien presenta una ofrenda y también sangre de cerdo. Quien ofrece un memorial de incienso y quien bendice a un Dios cualquiera. Pero si ellos eligieron su camino, complacidos en sus abominaciones, yo también elegiré sus castigos. Les traeré lo que más les espanta, pues llamé y nadie respondió. Les hablé y no me escucharon. Hicieron el mal que detesto y eligieron lo que no me gusta. Hermano, estas son palabras que Dios está diciendo al pueblo de Israel. Escuchas bien, al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. En los días de Isaías, como también en los tiempos, en estos tiempos, había muchas personas que estaban siguiendo el patrón de Dios de forma de ley, o sea, seguían la ley al pie de la letra. Pero sin embargo, no contristaban su espíritu con la palabra de Dios. Estaban muy fijados en lo exterior, en la religión, y no se habían dado cuenta de lo que realmente le interesaba a Dios, es que se acercaran a Él con un corazón sincero. Dios les dice entonces: ¿no fui yo el que hice todo lo que existe? ¿No es mi trono el cielo y la tierra el estrado de mis pies? ¿Cómo entonces me vais a hacer una casa vosotros? ¿Cómo vais a creer que yo necesito dónde vivir? En otras palabras, ¿qué es lo que vais a hacer para agradarme a mí? Dice el Señor. ¿Qué es lo que vais a hacer? Porque lo que hagáis no es lo que vale, no es lo que sirve. Lo que vale es cómo lo hacéis y cómo lo hacéis de corazón cuando estáis sirviendo al Señor, alabando a Dios, adorando al Señor, dándole gloria a Él. Debemos de tener algo de cuidado aquí, es verdad, porque en esta era de la revelación bíblica, aún era parte del plan de Dios que se adorara en el templo de Jerusalén. O sea, había que edificar un templo con manos para poderle adorar. Y no solamente eso, sino que también había prácticas religiosas, como eran los sacrificios que tenían que llevarse a cabo. Y no eran sus prácticas religiosas las que estaban equivocadas, porque estaban cumpliendo con la ley de Dios. Ofrecían toros, ofrecían animales de todo tipo, y eso era correcto. Pero hermanos, no tenían un corazón entregado, ni se habían humillado ante Dios cuando esto lo hacían. O sea, sus sacrificios y su adoración era vana, vacía, era con hueco, no tenía sentimiento, hermanos. Y hermanos, yo creo que aquí hay una fuerte lección para ti y para mí en esta mañana. Podemos estar haciendo todas las cosas que Dios quiere que hagamos. Venir cada domingo a la iglesia, orar, leer la Biblia, tomar la Santa Cena, hablar otros de Cristo. Pero podemos hacer todo esto, pero si nuestro corazón no está bien, entonces todas esas cosas son inútiles. No valen para nada. Pongamos atención al versículo 2 que hemos leído, para ver cómo podemos tener ese corazón que Dios le agrada y que tiene que llevar a aquellos que no son favoritos, sino son verdaderamente preferidos y elegidos de Dios. Punto 1. La persona que Dios prefiere
tiene un corazón abatido y humilde. Abatido y humilde. Dice el versículo, en el pobre pongo mis ojos, en el abatido que respeta mis palabras. Estas son las personas que le llaman la atención a Dios, las que Él prefiere. Estas son las que Él mira. En un desfile de belleza, lo que llama la atención es el cabello bien arreglado, la cara perfectamente maquillada, el cuerpo bien formado. Pero a Dios lo que le llama la atención es un corazón abatido y pobre de espíritu. No en vano dijo el Señor a las bienaventuranzas, dichosos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que Dios busca no ha cambiado, hermanos, en la venida de Jesús. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios ha buscado y busca esa clase de corazones. La clave para tener ese corazón es la forma en que respondemos al sufrimiento. El espíritu abatido, literalmente es el espíritu golpeado. Representa a la persona que ha sido azotada por la vida y que ha buscado refugio en Dios. Hermano, ¿tú te has sentido en esta manera? ¿Tú te has sentido machacado por la vida? ¿Tú te has sentido destrozado por la vida? ¿Dónde has buscado el refugio cuando esto te ha ocurrido? El espíritu abatido literalmente es el espíritu golpeado. Y hago énfasis en esto último. Ha buscado su refugio en Dios. Hay otras maneras de responder al sufrimiento. Cuando pasamos momentos difíciles en la vida, cuando viene la amargura o una decisión que nunca podamos querer, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Refunfuñamos, nos enfadamos, nos amargamos, creamos en nosotros raíces de amargura, nos vamos a los vicios, tomamos venganza, tomamos nuestra fortaleza de carácter y nos ponemos a dar golpes en la mesa para ver quién es el mejor. Pero la persona que Dios estima es aquella que cuando sufre busca el consuelo en el Señor. En el Señor, hermanos. Podemos ver un ejemplo en la vida de David. Después de que Samuel le ungió para ser rey, pasaron varios años antes de que Saúl muriera para que David pudiera tomar el trono. Estaba ahí todavía la sombra de Saúl, sombra que le perseguía a David por todas partes. Mientras tanto, David llegó a ser un gran guerrero en ese tiempo, de tal modo que Saúl se puso celoso de él y lo intentaba matar. Matar, hermano. Alguien que no le había hecho nada. Alguien que incluso cuando él se sentía mal, venía ante su presencia, tocaba el arpa y él se sentía, bendito sea Dios, como la presencia del Señor. David era por derecho el rey de Israel. Era el rey de Israel, estaba ungido por Dios para ser rey. Y sin embargo dijo, jamás pondré, mi hermano, mi mano contra el ungido de Jehová, del Señor. Saúl, el rey que se había rebelado contra Dios y tenía que ser reemplazado, persigue a David y lo obliga a dejar su casa, su familia, todo lo que tenía y huir de un lado a otro hasta incluso terminar refugiándose en una cueva con maleantes, con los desechados de la sociedad. Hermano, ¿cómo te sientes de lo que estoy diciendo en esta mañana? ¿Habrás llegado tú a este extremo? Si tú fueras el rey David en ese momento, ¿cómo te sentirías? Tú eres por derecho el rey de Israel y sin embargo te encuentras acorralado por un rey que te tiene envidia. ¿Sentirías rencor, deseos de venganza, frustración, incluso frustración con el mismo Dios? Diciendo a Dios, Señor, ¿por qué me has ungido a mí? Si el hecho de bendecirme me está dando maldición. Y a veces pasa eso, ¿verdad?
¿Cuántas veces elegimos hacer cosas para Dios? ¡Bum! Viene ahí como una tormenta sobre nosotros, todo para que nosotros nos sintamos mal. Hermano, ¿buscarías solaz en algún consuelo humano? Llamémosle quizá en la bebida, en la droga, en los vicios, o en cualquiera de las cosas que nos ofrece este mundo. Veamos, hermanos, lo que respondió David. Fijaros bien, capítulo 57, o sea, Salmo 57, desde el versículo 1, dice así. Fijaros bien, hermanos, porque es una declaración de humildad tremenda, de la cual todos tenemos que aprender. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Y dice aquí, está una palabra que dice, Selah, meditemos, pensemos. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre los leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre todo, toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Selah, pensemos otra vez, meditemos. Pronto, dispuesto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Dios, y cantaré delante de ti a todas las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu bondad. Exaltado seas sobre los cielos, sobre toda la tierra sea tu gloria. Aleluya, hermano, cuando sientas eso, acuérdate de esto. ¿Te das cuenta de qué manera David respondió a los golpes de la vida? En vez de preguntarle a Dios, ¿por qué permitiste que sucediera estas cosas? En vez de injuriar a Saúl, que tendría todos sus motivos para injuriarle, en vez de armar alguna trifulca y de armar algún lío, e incluso de echarle la culpa a otro, lo que hace es, a la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. La persona que Dios busca tiene un espíritu contrito, abatido, humilde. Es una persona que, como David, permite que los sufrimientos de la vida le acerquen a Dios. Hermanos, muchas veces no somos conscientes cuando pasamos por momentos difíciles, angustiosos en nuestra vida, si no es parte de un propósito de Dios para que nos acerquemos a Él. Si tú, cuando sales de una prueba fuerte, no has sido capaz de aprender lo que Dios ha tenido para ti, no te ha servido para nada. Volverás a tener otra vez la prueba, otras pruebas diferentes, hasta que puedas aprender lo que Dios quiere para tu vida. ¿Me estás entendiendo? Creo que hablo un castellano perfecto, ¿verdad? Eso digo yo. Ya con la vejez se le van las palabras, pero David llegó a ser el rey más grande de Israel. Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Era un hombre conforme a su corazón. David tuvo que vivir esas experiencias duras para aprender a confiar en Dios y encontrar en Él su sostén. ¿Cómo responderemos nosotros a los sufrimientos? Buscamos a Dios, confiamos en Él hasta que pase la tempestad, nos refugiamos bajo la sombra de sus alas. Si lo haces, serás un preferido de Dios. Pasemos al segundo y último lugar. La persona que Dios prefiere, dice el versículo, que tiembla y respeta al oír la palabra de Dios. Yo estimo a los que tiemblan, dice la 20:20, y respetan
la BLP, la versión de la palabra, ante mi palabra. O sea, los que tiemblan y respetan. Hermanos, Dios está buscando a las personas que tengan temor, respeto y consideración de Él. Que le muestren reverencia por lo que Él dice, que respeten su palabra y la pongan en práctica. Si no quieres escuchar las palabras del pastor, si no quieres escuchar mis palabras, si no quieres escuchar las palabras de otros hermanos, escucha y respeta la palabra de Dios. Porque, hermanos, en eso nos va la vida. Respetamos a alguien, ¿por qué? Porque nos importa lo que dicen, ¿a que sí? ¿Por qué respetamos a alguien? Porque nos importa lo que dicen. Es curioso que hoy en día los expertos en las redes sociales saben esto muy bien, pero lo están llevando a extremos de manipulación. A menudo buscan a personas de influencia, los influentes, que se llaman hoy día, no digo la palabra mal, pero ya sabéis lo que estoy diciendo, para dar sus consejos de sus productos, y en esto les va el éxito, porque sea mentira o sea verdad, la gente lo sigue. Y lo peor de todo esto, hermanos, es que la gran mentira se está construyendo en este mundo, ladrillo a ladrillo, paso a paso, en la dirección de Satanás, hermanos. La gente hoy día cree más la mentira que la verdad. Es más, hay algunos tipos de estos, voy a decir otra palabra, que han llevado a la confusión a la gente. No vayamos muy lejos en tiempos de la pandemia, hermanos. Un famoso cantante español, hijo de un torero, como si eso fuera, que no es ni científico ni nada. Se le ocurre decir que lo de las vacunas no vale. Que eso tiene que ver con que no se vacune nadie. Y no es un científico. Y la gente le escuchó. Y la gente le escuchó. Y la gente sigue escuchando. ¿Cómo se le puede a una persona, qué mente tan calenturienta tiene que tener, y perdón si alguien lo cree aquí en esta mañana, para decir que la tierra es plana? Vale, yo ya no vuelvo a viajar a un lado de extremo del mundo porque me puedo caer. Hermano, perdón, es como algo de risa, ¿verdad? Pero la gente se lo cree. La gente se lo está creyendo, hermanos. Si somos capaces de creernos a esos influencers, ¿cuánto no nos tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuánto no nos tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios? Si tenemos un aprecio por Dios que sobrepasa nuestro aprecio por los actores y por todas esas personas, entonces nos importará conocer y obedecer la palabra de Dios. Obedecerla y temer lo que dice la palabra de Dios. El rey David demuestra la humildad de su corazón en la manera en responder a la palabra de Dios. Después de cometer adulterio y después de llevar a la muerte al marido de la mujer con la que había dejado embarazada, con la que había cometido adulterio, hoy día eso demostrado en juicio tendría que haber sido ajusticiado, el rey David. Después de eso, tranquilamente estaba en su trono, pensando y meditando qué bien me lo he pasado, quizás, no lo sé. Y alguien vino y le dijo: Rey David, aquí hay alguien que quiere hablar contigo. ¿Y quién es ese hombre que quiere hablar conmigo? O esa persona. Dice que se llama Natán, que es profeta. Y a David empezó a correrle por el cuerpo algo. Y entonces Natán le contó la historia. Mira, en el reino hay alguien que tiene muchas ovejas y es rico y de repente, ¿qué es lo que ha hecho? Pues que lo que ha hecho es, a uno que solamente tenía una ovejita, se la ha robado, se la ha quitado. Y entonces el rey David dice: al que sea, que lo echen, que lo ajusticien ahora mismo. Y Natán le dice: tú eres, rey David, tú eres el que lo has hecho. Ahora, ¿cómo respondió David a la exposición de sus pecados?
¿qué hizo? Que le maten a Natán por decir eso. Que le maten al pregonero, al que ha venido a darme la buena noticia. Se defendió quizás realmente diciendo, bueno, es que claro, es que realmente, claro, es que se puso ahí desnudita y claro, pues yo soy un hombre. Y claro, pues claro, ¿quién no? No, echó la culpa a otros, ¿verdad? Es que mira, vaya marido que tenía, dejarla sola, tan guapa, tan hermosa ahí, ya luciendo, Pues yo, ¿qué hice? Yo cogí lo que me vino. Hermanos queridos, perdona que cause burla en esto, pero para que realmente porque es que es lo que pensamos muchas veces. No echó culpa a nadie de su fallo. A nadie le echó la culpa de su fallo, sino a sí mismo. Y él respondió, he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. No hay cosa peor en la vida cristiana que uno pueda pensar que teniendo el favor de Dios puede hacer lo que le dé la gana. Hace años fue un ejemplo, un famoso telepredicador, no voy a decir su nombre, porque ya está en la presencia del Señor y porque se humilló y se arrepintió, pero un famoso telepredicador llegó a decir eso cuando le cogieron con su pecado. Le dijeron, yo creía que siendo un hombre de Dios podía hacer lo que quisiera porque tenía a Dios de mi parte. A veces, hermanos, no lo decimos, pero lo pensamos. Como yo soy cristiano, a mí no me afecta nada. Como yo leo la palabra, no me afecta nada. Y nos metemos en los tejemanejes de este mundo y del diablo, ¿verdad? ¿Y qué nos ocurre, hermanos? El problema. David sufrió un gran castigo por el pecado. Perdió a su hijo. Pero Dios se complació en la respuesta arrepentida de David y la respuesta sincera que tuvo ante la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos queridos, aún nos conforta con nuestros errores, tal y como lo hizo Natán con David. Nos muestra cuál es el camino que Dios quiere que tomemos y que debemos de tomar la decisión de seguirla. Hermanos, la pregunta es, ¿temblaremos, sentiremos respeto ante la palabra de Dios o nos defenderemos con pretextos que ponemos para no hacer lo que nos pide la palabra de Dios? Existe un gran peligro, hermanos, cuando conocemos algo de la palabra de Dios, porque al conocerlo nos hace responsables de ello. Tú a un niño, hasta que no le digas, si haces esto te va a pasar esto, el niño no es consciente. Pero el niño, cuando tú le has dicho, esto te va a pasar, el niño tiene una gran responsabilidad. Y cuando lo hace, sufre las consecuencias. Por supuesto, nunca diríamos nada negativo acerca de la Biblia. Podemos dejar de permitir que la Biblia nos critique a nosotros, o más bien nos volvemos críticos de la palabra. No, nosotros no, yo no me meto con la palabra para mí es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Pero hermanos, a veces, aun conociendo la Escritura, solapamos nuestro pecado, mientras usamos los versículos favoritos y repetitivos que señalan el pecado de los otros, pero no el nuestro. Si quieres temblar ante la palabra de Dios, si quieres desarrollar un corazón humilde que respeta su revelación, entonces no pienses que lo sabes todo en cuanto a la Biblia, porque Dios sigue siendo su revelación a tu vida en su palabra. Cuanto más la leas, cuanto más la medites, cuanto más la obedezcas y la cumplas en tu vida, más crecerás. En vez de encontrar en cada pasaje el significado que te es cómodo, acércate a la Biblia buscando lo que Dios realmente dice en ese pasaje. Deja que su verdad te confronte y que te incomode, que te quite las bases cómodas de tu vida, las bases cómodas que tienes y que te están llevando a la perdición y te están llevando a dar la vuelta a la cabeza, que realmente lo que estás haciendo es quizá apartándote de Dios, creyendo que estás haciendo bien, estás formando una religión acerca de tu propia vida. No recurras siempre a los mismos versículos favoritos, métete en los lugares que te incomodan.
Antiguamente, bueno, yo no sé si sigue siendo ahora, una cajita de las promesas. Yo me acuerdo, las hermanas de la iglesia antiguamente, las viejecitas, tenían siempre una cajita de promesas en su casa. Y cuando uno iba a visitarla, sacaba claro, no tenía miedo porque siempre eran promesas para ti, aleluya. El Señor te bendice, el Señor te... Todo esto eran promesas, gloria a Dios, te sentías feliz. Hermanos, no seamos infantiles. La palabra de Dios no se usa así. Aunque es bonito, está bien, lo tiene, lo hace, gloria a Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere también lo que te confronta, porque la palabra de Dios es una espada de dos filos que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Así, hermanos, si haces esto, llegarás a ser una de las personas que Dios prefiere, la persona, hombres y mujeres que Dios está buscando en el día de hoy. Quiero terminar. Cuando yo estaba en la mili, llegué a ser el favorito del capitán de la compañía. De tal modo que me nombró soldado de primera. Creo que lo he contado muchas veces, ¿no? Soldadito de primera, decía, era andaluz. Soldadito de primera, yo quiero un soldadito de primera. Y dije, a Manuel. Bueno, no sé si todavía lo que le motivó a nombrarme así, ¿qué era? Porque no lo entendí. Pero lo que sí es cierto es que sufrí mucho por eso. Ya que cuando me pusieron los galones rojos sobre mi manga, ese hombre, ese capitán, veía al soldadito de primera por todas partes y me echaba la bronca siempre. Y fue algo mortífero. Me dieron ganas de quitarme los galones y devolvérselos, pero no podía hacer. Porque él exigía de mí algo que yo no podía hacer, era terrible. Pasaba algo en la compañía, el soldadito de primera, castigado aquí, todo el fin de semana sin salir de aquí. Y yo me quedaba allí con los trenes, allí, limpiando la vía de los trenes. Porque yo lo hice en trenes. Hermano, ¿quieres ser uno de los preferidos de Dios? Porque a fin de cuentas es lo que importa. Realmente no importará cuánto dinero tienes, cuánto te gastas en la vida, cuáles son las experiencias que tuviste o cómo piensa la gente de ti. Lo que importa es lo que Dios piensa de ti. Eso es lo que importa. Lo que Dios piensa de ti. Para eso, lo que busca son personas de un espíritu contrito y abatido y un corazón que tiembla y que respeta al oír la palabra de Dios. Hermano, a este placer me uno contigo si quieres hacerlo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por tu palabra. En esta mañana, Señor, no permitas que vuelva a ti vacía, sino que tú des el fruto para lo cual la has enviado, y en lo que vayas a hacer en cada vida en esta mañana, Señor, yo solo te doy la gloria y la honra a ti porque eres el único que la merece. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios os bendiga y os guarde y os aplaste en bendiciones, amén.